El autobús escolar se detuvo con un ruido sordo en la esquina de Willow Street y Pinecrest Drive, con los frenos silbando al abrirse las puertas. Mia Harley, de 10 años, bajó a la acera, su mochila morada. Le rebotaba los hombros y sus zapatillas crujían sobre las hojas otoñales que cubrían el suelo. Era una tarde de jueves a finales de octubre, uno de esos días en los que el aire olía a humo de leña y a posibilidad, donde el sol, bajo y dorado, lo teñía todo de tonos ámbar. Mia se despidió de su mejor amiga, Aisa, quien pegó la cara a la ventanilla del autobús e hizo una mueca graciosa. Mia se rió y le devolvió el saludo mientras el autobús se alejaba, dejándola sola en la tranquila calle suburbana. Se ajustó las correas de la mochila y comenzó a subir por el largo camino de entrada hacia su casa. Una casa colonial de 2 pisos con revestimiento blanco y persianas negras, un césped bien cortado y un porche decorado con calabazas que su madre había arreglado el fin de semana pasado. Hogar. Seguro. Familiar. Pero cuando Mia se acercó a los escalones de entrada, algo se sintió mal. La puerta principal estaba cerrada, como debía estar. Las ventanas parecían normales. Nada parecía perturbado. Pero había una pesadez en el aire, una quietud que le erizó el vello de la nuca. Se detuvo al pie de los escalones del porche, apretando la correa de su mochila con la mano. Y entonces lo oyó. Un gruñido bajo y retumbante que parecía vibrar a través del silencio de la tarde. A Mia le dio un vuelco el corazón. Conocía ese sonido. Era Atlas. Atlas era el pastor alemán de la familia, un perro enorme y musculoso con un pelaje espeso de color negro y canela, ojos oscuros e inteligentes, y un temperamento generalmente tranquilo y apacible. Había llegado a sus vidas hacía 2 años, cuando el padre de Mia, el agente Jackson Harley, lo retiró de la unidad canina tras 6 años de servicio. Atlas había sido un perro policía condecorado, entrenado en detección de narcóticos, rastreo y captura de sospechosos. Pero en casa, era diferente. Juguetón, protector, la sombra constante de Mia y su mejor amigo. Pero en ese momento, Atlas no actuaba como su amigo. Actuaba como un perro policía. Mia subió los escalones del porche lentamente, con el pulso acelerado. Atlas estaba de pie justo frente a la puerta, rígido, con las orejas pegadas al cráneo. Tenía los labios hacia atrás, dejando al descubierto unos dientes blancos y afilados, y ese gruñido profundo y amenazante, continuaba sin pausa. Sus ojos no estaban puestos en Mia. Estaban fijos en la puerta, como si algo al otro lado hubiera despertado todos sus instintos protectores. «¿Atlas?», preguntó Mia en voz baja, con voz temblorosa. «¿Qué te pasa, chico?». Las orejas del perro se movieron rápidamente hacia su voz, reconociendo su presencia, pero no se movió. No abandonó su postura. Su gruñido se intensificó y levantó ligeramente la pata delantera, como preparándose para bloquearle el paso si intentaba llegar a la puerta. A Mia se le revolvió el estómago. Atlas nunca se comportaba así. Nunca. Incluso cuando se acercaban desconocidos a la casa, ladraba o se interponía entre Mia y el visitante, pero nunca había sido agresivo con ella. Nunca se había negado a dejarla entrar a su propia casa. Dio otro paso adelante, con la mano extendida hacia el pomo de la puerta. «No te preocupes, Atlas. Soy solo yo. Déjame». En el instante en que sus dedos rozaron el pomo metálico, Atlas se abalanzó sobre ella, no hacia ella, sino entre ella y la puerta. Su cuerpo se convirtió en un muro viviente, y el gruñido se transformó en un ladrido agudo y autoritario que resonó por todo el vecindario. Mia se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. «Atlas, para», dijo con la voz entrecortada. Pero el perro no se detuvo. Volvió a ladrar, esta vez más fuerte, y su mirada no se apartó de la puerta. La mente de Mia daba vueltas. Algo andaba mal. Algo dentro de la casa. ¿Pero qué? Su madre no llegaría hasta dentro de 1 hora. Trabajaba hasta tarde los jueves. Su padre estaba de guardia hasta las 6. La casa debería estar vacía excepto por Atlas, que tenía su propia puerta para perros que le permitía moverse entre el patio trasero y la cocina. Pero Atlas no actuaba como si la casa estuviera vacía. Él actuaba como si hubiera una amenaza dentro. A Mia le temblaban las manos al sacar el teléfono de la mochila. Su padre se lo había dado el año pasado con instrucciones estrictas, solo para emergencias. Decidió que esto era lo indicado. Buscó la información de contacto de su padre y pulsó el botón de llamada, apretándolo contra la oreja mientras sonaba 1, 2, 3 veces. «Vamos, papá», susurró. «Contesta. Asterisco antes de empezar,
asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Al cuarto timbre, se escuchó la voz familiar de su padre. Hola, cariño. ¿Todo bien? Papá, dijo Mia con voz tensa y débil. Algo anda mal. Atlas no me deja entrar. Está gruñendo en la puerta y no se mueve, y no sé qué hacer. Hubo una pausa, un silencio breve y agudo que le indicó a Mia que su padre había pasado instantáneamente de su papel de padre a su papel de policía. ¿Dónde estás ahora?, preguntó con tono cortante y concentrado. En el porche delantero. Sal del porche. Ahora mismo. Ve a casa de la vecina, la señora Patterson. Quédate ahí y no vuelvas. ¿Me entiendes? Pero papá. Mia. Su voz era firme, pero no enfadada. Haz lo que te dije. Ahora mismo. Voy a pedir refuerzos y me voy. 5 minutos. Quédate con la señora Patterson. De acuerdo, susurró Mia, con un nudo en la garganta. Colgó y se alejó de la puerta. Atlas permaneció en su sitio, tenso, con un gruñido firme. Tranquilo, chico, dijo en voz baja. Papá viene. Se dio la vuelta y corrió por el camino de entrada, con la mochila rebotando descontroladamente y las piernas moviéndose a toda velocidad. La casa de la señora Patterson estaba 3 casas más allá. Una pequeña casa de ladrillo con un jardín lleno de rosas y una amable anciana que siempre tenía galletas y cuentos. Mia golpeó la puerta, jadeando y con las manos temblorosas. La señora Patterson abrió la puerta, su rostro arrugado se llenó de preocupación. ¿Mia? Cariño, ¿qué te pasa? Necesito quedarme aquí, jadeó Mia. Mi papá dijo, algo anda mal en mi casa. Viene. Solo. Necesito esperar aquí. La señora Patterson no dudó. Tiró de Mia hacia adentro, la rodeó con un brazo y la acompañó hasta el sofá. Aquí estás a salvo, cariño. No te preocupes. Pero Mia no podía dejar de preocuparse. Se sentó en el borde del sofá, mirando por la ventana hacia su casa, observando a Atlas, que seguía de guardia en el porche. El perro no se había movido. No había dejado de gruñir. Y en algún lugar dentro de esa casa, su refugio, algo terrible la acechaba. En cuestión de minutos, el aullido de las sirenas llenó el aire. 2 patrullas irrumpieron en la calle Willow con las luces destellantes, seguidas de cerca por la camioneta sin distintivos de su padre. Mia observó cómo el agente Jackson Harley, alto, de hombros anchos y cabello oscuro canoso en las sienes, saltaba de su vehículo y corría hacia la casa, con la mano en el arma y el rostro en una máscara de urgencia controlada. Otros 3 oficiales llegaron a la propiedad, moviéndose con precisión. Uno se acercó a Atlas con cautela, hablándole en voz baja. El perro movió las orejas hacia el oficial, reconociendo el uniforme, la autoridad. Su gruñido se suavizó un poco, pero permaneció inmóvil. Jackson llegó al porche y Atlas finalmente se movió, no alejándose de la puerta, sino hacia su antiguo compañero. El perro bajó la cola y emitió un suave gemido, presionando su cuerpo contra la pierna de Jackson. Jackson se arrodilló brevemente y le pasó una mano por la cabeza. Buen chico, murmuró. Lo hiciste bien. Ahora déjanos encargarnos nosotros. Se levantó, sacó su arma y les hizo un gesto a los demás oficiales. Se formaron, uno a cada lado de la puerta, otro cubriendo la entrada trasera. Jackson probó el pomo. Estaba abierto. Apretó la mandíbula. Empujó la puerta lentamente, con el arma en alto, y gritó con una voz que resonó en la tranquila tarde. Policía, si hay alguien dentro, muéstrese ahora. Silencio. Los oficiales entraron en la casa, recorriendo cada habitación con gran eficiencia táctica. Desde la ventana de la señora Patterson, Mia observaba con el corazón en un puño y las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Y entonces, desde algún lugar dentro de la casa, lo escuchó. Un grito. Un estruendo. El sonido inconfundible de una lucha. El alboroto en la casa Harley duró apenas unos segundos, pero a Mia, que observaba impotente desde la ventana de la señora Patterson, le pareció una eternidad. Oyó la voz de su padre, aguda y autoritaria, seguida del golpe sordo de algo, o alguien, al caer al suelo. Luego, silencio. Un silencio terrible y prolongado que le revolvió el estómago. La señora Patterson estaba de pie a su lado, con una mano apoyada en el hombro de Mia, pálida. Todo va a estar bien, cariño, susurró con voz temblorosa. Tu padre sabe lo que hace. Mia asintió, pero no podía apartar la vista de la casa.
Atlas había desaparecido con los oficiales, y solo podía imaginar lo que había encontrado. Lo que todos habían encontrado. Los minutos transcurrieron lentamente. Y entonces, por fin, la puerta principal se abrió. Dos agentes salieron, sujetando por los brazos a un hombre vestido completamente de negro. Vaqueros negros, sudadera negra con capucha, guantes negros y un pasamontañas que le habían bajado del cuello, dejando al descubierto un rostro delgado y pálido con una mirada penetrante. Tenía las manos esposadas a la espalda y gritaba algo incoherente, forcejeando para zafarse de la sujeción de los agentes mientras lo arrastraban hacia una patrulla. A Mia se le cortó la respiración. Un hombre. Un desconocido. Dentro de su casa. Su padre apareció en la puerta momentos después, con el arma enfundada y el teléfono pegado a la oreja. Hablaba rápidamente, gesticulando con la mano libre. Atlas estaba a su lado, tranquilo pero vigilante, siguiendo con la mirada al hombre esposado mientras lo metían a empujones en la parte trasera del coche patrulla. La señora Patterson le apretó el hombro a Mia. ¿Ves? Ya lo tienen. Estás a salvo. Pero Mia no se sentía segura. Se sentía enferma. Violada. Ese hombre había estado en su casa. En su hogar. Y si Atlas no hubiera estado allí, si el perro no hubiera bloqueado la puerta, ¿qué habría pasado? Un suave golpe en la puerta de la señora Patterson lo sobresaltó a ambos. Jackson estaba en el porche, con expresión de cansancio pero aliviado. ¿Puedo llevármela a casa?, preguntó en voz baja. Por supuesto, dijo la señora Patterson, haciéndose a un lado. Están bien. Lo haremos, dijo Jackson. Miró a Mia y su rostro se suavizó. Ven aquí, pequeña. Mia corrió hacia él, abrazándolo por la cintura y hundiendo la cara en su chaqueta. Olía a café, loción para después del afeitado y protección. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz apagada. ¿Quién era ese hombre? Vámonos a casa primero, dijo Jackson con dulzura, acariciándole el pelo. Te lo explicaré todo. Caminaron juntos de vuelta a la casa, con Atlas siguiéndolos como un guardián silencioso. La puerta principal estaba abierta, y al entrar, Mia notó de inmediato que algo no iba bien. No se veía alterado, nada estaba roto ni volcado, pero había una sensación de intrusión, de una presencia inesperada. Jackson la acompañó hasta el sofá de la sala y se sentó a su lado, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Atlas se acomodó a los pies de Mia, con la cabeza apoyada en su zapato. De acuerdo, empezó Jackson con voz firme pero seria. Necesito que escuches con atención. El hombre que acabamos de arrestar entró en nuestra casa esta tarde. Creemos que entró por la puerta trasera, forzó la cerradura. Estaba arriba, en tu habitación. A Mia se le encogió el estómago. Mi habitación. Jackson asintió con gravedad. Tenía objetos consigo. Cuerda, cinta adhesiva, un cuchillo. Creemos que planeaba esperar a que volvieras a casa. Las palabras impactaron a Mia como un puñetazo. Se le nubló la vista y, por un instante, no pudo respirar. Me estaba esperando. Pero no te atrapó, dijo Jackson con firmeza, agarrándole las manos. Porque Atlas lo sabía. Olió al intruso antes de que te acercaras a la casa. Por eso bloqueó la puerta. Por eso no te dejó entrar. Te estaba protegiendo. Mia miró a Atlas, que la observaba con esos ojos oscuros y firmes. Se deslizó del sofá al suelo, abrazando el grueso cuello del perro. «Me salvaste», susurró contra su pelaje. «Me salvaste, Atlas». La cola del perro golpeó suavemente contra el suelo. Jackson se aclaró la garganta, y cuando Mia levantó la vista, vio lágrimas brillando en sus ojos, algo que casi nunca había visto. «Ese perro», dijo con voz ronca, «ha salvado más vidas de las que puedo contar. Pero hoy salvó la que más importa». Una agente apareció en la puerta, la agente Kendra Liu, una mujer de cabello corto y negro, mirada penetrante y amable. «Jackson, necesitamos que declares. Y tenemos que procesar la escena arriba». Jackson asintió y se puso de pie. «Mia, necesito que te quedes aquí abajo con el oficial Liu mientras terminamos, ¿de acuerdo?» Tu mamá va camino a casa. Mia asintió, todavía aferrada a Atlas. Kendra se sentó a su lado en el suelo. Su presencia la tranquilizaba. «Tu perro es increíble», dijo en voz baja. «Es el mejor», respondió Mia, con su voz apenas por encima de un susurro. Arriba, Jackson se reunió con los demás agentes en la habitación de Mia. La habitación parecía casi normal. Su cama pulcramente tendida, sus peluches ordenados en la estantería, su escritorio organizado con útiles escolares. Pero en un rincón, cerca del armario,
Había una bolsa de lona que no pertenecía a la habitación. Dentro, los agentes habían encontrado la cuerda, la cinta adhesiva, el cuchillo y un cuaderno lleno de anotaciones manuscritas. El detective Aaron Cho, un investigador veterano con mechas plateadas, levantó el cuaderno con las manos enguantadas. «Tienes que ver esto», dijo con gravedad. Jackson lo tomó y hojeó las páginas. Se le heló la sangre. El cuaderno era un registro: fechas, horas, observaciones. Entradas como: la niña llega a casa a las 3:45 de la tarde. Siempre sola los jueves. La madre trabaja hasta tarde. El padre patrulla. Había bocetos de la distribución de la casa, notas sobre la puerta del perro, incluso fotografías, granuladas, tomadas desde lejos, de Mia bajando del autobús escolar. «La he estado observando», dijo Aaron en voz baja. «Durante semanas, quizá más». Las manos de Jackson se apretaron alrededor del cuaderno, con los nudillos blancos. «¿Quién es?» «Me llamo Colin Brigg», respondió Aaron. 32 años, con múltiples antecedentes: allanamiento de morada, agresión, intento de secuestro en otro estado. Lleva 6 meses sin libertad condicional. No se le conoce ninguna conexión con su familia. Así que ella era una persona al azar, dijo Jackson con voz hueca. Probablemente la vio bajar del autobús y decidió que era un objetivo, confirmó Aaron. Ha estado inspeccionando la casa, aprendiendo la rutina. Se suponía que hoy sería el día en que actuaría. Jackson cerró los ojos, luchando contra la oleada de rabia y náuseas que amenazaba con abrumarlo. Si Atlas no hubiera estado allí, si el perro no hubiera sentido al intruso, si Mia hubiera entrado por esa puerta. No pudo terminar el pensamiento. Para cuando la madre de Mia, la doctora Elena Harley, llegó a casa, la casa bullía de actividad policial. Los técnicos de la escena del crimen recorrieron el piso de arriba, fotografiando pruebas, buscando huellas dactilares y guardando cuidadosamente el contenido de la bolsa de lona del intruso. Una cinta amarilla acordonaba la habitación de Mia, y al verla, el rostro de Elena palideció. Cruzó corriendo la puerta principal, con el maletín médico aún colgado del hombro tras su turno en el hospital, mientras sus ojos oscuros la observaban frenéticamente hasta que se posaron en Mia. «Cariño», susurró, dejándose caer de rodillas y abrazándola con fuerza. «Dios mío, ¿estás bien?» «Estoy bien, mamá», dijo Mia, aunque le temblaba la voz. «Atlas no me dejó entrar». Elena se apartó, ahuecando las manos sobre el rostro de Mia, buscando heridas, aunque sabía que no las tenía. «¿Qué pasó?» «Jackson me llamó, pero no lo hizo. Dijo que había un intruso». «Había», dijo Jackson, saliendo de la cocina. Tenía el rostro demacrado, exhausto. «Arriba», esperándola. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, horrorizada. Miró a Atlas, que estaba sentado tranquilamente junto a Mia, y luego a su esposo. «Estaba esperando a nuestra hija». Jackson asintió. Si Atlas no hubiera bloqueado la puerta, si no hubiera presentido que algo andaba mal. Su voz se apagó, incapaz de expresar la pesadilla. Elena se levantó, con las manos temblorosas, y cruzó la habitación hasta donde estaba Atlas. Se arrodilló frente al perro y le rodeó el cuello con los brazos, hundiendo la cara en su pelaje. «Gracias», susurró con la voz entrecortada. «Gracias por protegerla». La cola de Atlas se movió lentamente y él lamió su mejilla con suave afecto. Durante la siguiente hora, se hizo evidente el panorama completo. Colin Briggs llevaba al menos 3 semanas acosando a Mia, documentando su horario y aprendiendo las rutinas de la familia. Había elegido el jueves porque era el día en que, como era previsible, ambos padres estarían ausentes durante el crucial periodo después de clase. Entró por la puerta trasera usando ganzúas, desactivó la alarma con sorprendente habilidad y se ubicó en el armario de Mia con una vista clara de la puerta. Su plan, según pudieron determinar los investigadores, era esperar a que Mia entrara en su habitación, someterla con la cuerda y la cinta adhesiva, y luego, el cuaderno no lo especificaba. Pero dada su condena previa por intento de secuestro, las implicaciones eran terriblemente claras. Lo que Briggs no había tenido en cuenta fue a Atlas. El pastor alemán, con sus años de entrenamiento policial y sus agudos sentidos, había detectado la presencia del intruso mucho antes de que Mia llegara a la casa. Los perros podían oler el miedo, el sudor, la adrenalina, las señales químicas de un humano escondido. Y Atlas, acostumbrado por años de servicio a reconocer señales de amenaza, inmediatamente se puso en modo de protección. «¿Cómo lo supo?», preguntó Elena sentada a la mesa de la cocina con Jackson, con las manos en torno a una taza de té que no había tocado.
¿Cómo supo Atlas que había alguien dentro? Olfato, explicó Jackson. Perros como Atlas están entrenados para detectar anomalías, olores desconocidos en lugares conocidos. Probablemente captó el olor de Briggs por la ranura del correo o por debajo de la puerta. Quizás incluso por una ventana abierta en el piso de arriba. Una vez que identificó una amenaza, su entrenamiento entró en acción. Pero lleva 2 años jubilado, dijo Elena. ¿Cómo se acordó? Los perros no olvidan, respondió Jackson en voz baja. Sobre todo con un entrenamiento así. Se convierte en instinto. Parte de su esencia. Elena miró al otro lado de la cocina, hacia donde Mia estaba sentada en el suelo con Atlas, aún abrazándolo y con la cara pegada a su pelaje. Le debemos todo, susurró. Sí, coincidió Jackson. Lo hacemos. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas policiales, reuniones con defensores de víctimas y mejoras de seguridad. Jackson instaló un nuevo sistema de alarma con sensores en las ventanas y detectores de movimiento. Cambió todas las cerraduras, reforzó la puerta trasera e instaló cámaras de vigilancia en toda la propiedad. Elena se tomó una semana libre del trabajo para quedarse en casa con Mia, quien, comprensiblemente, estaba conmocionada y le costaba conciliar el sueño. Pero a pesar de todo, Atlas siguió siendo una presencia constante y reconfortante. Permanecía cerca de Mia, siguiéndola de habitación en habitación, acostándose junto a su cama por las noches. Cuando las pesadillas la despertaban, era el cuerpo cálido de Atlas y su respiración constante lo que la calmaba. Los medios de comunicación se enteraron de la historia. Perro policía heroico salva a una niña de un intruso en casa. De repente, la casa de los Harley se llenó de solicitudes de entrevistas, cartas y regalos. Personas de todo el país enviaron tarjetas de agradecimiento, golosinas para perros e incluso donaciones a la unidad canina local en honor a Atlas. Pero Jackson declinó todas las solicitudes de entrevista. No se trata de publicidad, dijo a los periodistas que llamaron a su puerta. Se trata de un perro que hace lo que le enseñaron a hacer, proteger a su familia. Colin Briggs fue acusado de allanamiento de morada, intento de secuestro, acecho y posesión de herramientas de robo. Su defensor público intentó solicitar la libertad bajo fianza, pero el juez, tras revisar el cuaderno y las pruebas, la denegó, considerándolo un peligro inminente. Briggs esperaría el juicio en prisión preventiva. 2 semanas después del incidente, el detective Cho pasó por la casa de los Harley para ponerlos al día. Se sentó en la sala con Jackson y Elena, con expresión seria. Hemos estado investigando los antecedentes de Briggs, dijo. Resulta que este no fue su primer intento. Encontramos pruebas que lo vinculan con al menos otros 3 casos en estados vecinos, modus operandi similar, niñas y acoso. La policía local está reabriendo esas investigaciones. Elena se llevó la mano a la boca. 3 más. Que sepamos, confirmó Aaron. Puede que haya más. Pero la cuestión es que ninguno de esos casos resultó en un secuestro real. En cada caso, algo le impidió llevar a cabo su plan. Un vecino llegó temprano a casa. Un padre llamó para saber cómo estaba. Y en un caso, el perro de la familia empezó a ladrar y lo asustó. Jackson apretó la mandíbula. Así que se ha salido con la suya. Hasta ahora, dijo Aaron. El testimonio de su hija, junto con las pruebas que recopilamos y sus antecedentes, debería ser suficiente para encerrarlo por un largo tiempo. Y debido a lo que ocurrió aquí, también estamos construyendo casos contra él en esas otras jurisdicciones. Usted lo detuvo, Jackson. Atlas lo detuvo. Después de que Aaron se fuera, Jackson salió al patio trasero, donde Atlas yacía bajo un rayo de sol, con los ojos entrecerrados y una expresión serena. Jackson se sentó a su lado y le pasó una mano por el hocico canoso. «Eres único, amigo», dijo en voz baja. «Siempre supe que eras especial, pero no me había dado cuenta de lo mucho que lo eras hasta ahora». La cola de Atlas golpeó la hierba y apoyó la cabeza en la rodilla de Jackson. A medida que octubre daba paso a noviembre, la vida volvía poco a poco a la normalidad. Mia volvió a la escuela, aunque Elena la llevaba en coche en lugar de dejarla tomar el autobús. Asistía a sesiones de terapia 2 veces por semana con un consejero especializado en trauma infantil, y aunque algunos días eran más difíciles que otros, estaba progresando. Pero el cambio más grande fue la forma en que Mia veía a Atlas. Antes, había sido su mascota, su amigo, el perro travieso que robaba calcetines y pedía golosinas. Ahora, lo entendía de otra manera. Lo veía como su protector, su guardián, un escudo viviente entre ella y los peligros del mundo. Una tarde, Mia estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala con Atlas a su lado, trabajando en un proyecto escolar.
Era una presentación sobre héroes, y Mia había elegido a Atlas como tema. Había recopilado fotos, Atlas con su chaleco de policía durante su servicio activo, Atlas con su padre en las ceremonias de graduación, Atlas tumbado a su lado en el sofá. Y había escrito un discurso que había ensayado un montón de veces, pero que aún así la hizo llorar. Elena observaba desde la puerta de la cocina con una suave sonrisa. ¿Listos para practicar de nuevo?, preguntó. Mia asintió. Se puso de pie, sosteniendo sus tarjetas, y se aclaró la garganta. Mi héroe es Atlas, empezó, con una voz más fuerte de lo que Elena esperaba. Es un pastor alemán que solía ser perro policía. Trabajó con mi padre durante 6 años y ayudó a atrapar a los malos y a encontrar a personas desaparecidas. Pero ahora está jubilado y vive con nosotros. Hizo una pausa y miró a Atlas, quien la observaba con ojos atentos. Hace unas semanas, un hombre malvado irrumpió en nuestra casa. Me esperaba al volver de la escuela. Pero Atlas sabía que estaba allí. Lo olió, lo oyó o simplemente, lo supo. Y cuando intenté entrar, Atlas no me dejó. Bloqueó la puerta y gruñó y ladró hasta que llegó mi padre con otros policías. Lo atraparon antes de que pudiera hacerme daño. A Mia le tembló la voz y tragó saliva con dificultad. Atlas me salvó la vida. Y creo que eso es lo que convierte a alguien en un héroe, cuando protege a la gente, aunque de miedo, aunque no sepa qué pasará. Atlas es valiente, inteligente y leal, y tengo mucha suerte de que sea mi perro. Elena se secó las lágrimas, con el corazón henchido de orgullo. ¡Qué bonito, cariño! A tu clase le va a encantar. Mia sonrió y, por primera vez en semanas, la sonrisa se le iluminó en los ojos. Eso espero. Quiero que todos sepan lo increíble que es. Al día siguiente, Mia dio su presentación ante su clase de 4º grado. Llevó fotos impresas y una cartulina decorada con huellas de patas y estrellas doradas. Al final, le preguntó a su maestra si Atlas podía visitar la escuela para que sus compañeros pudieran conocerlo. Para su deleite, la maestra aceptó. El viernes siguiente, Jackson y Atlas llegaron a la escuela primaria Riverside. En cuanto entraron al aula de Mia, los alumnos estallaron en vítores. Atlas, siempre profesional, se sentó tranquilamente al lado de Jackson, meneando la cola lentamente mientras los niños se agolpaban a su alrededor, con las manos en alto, pidiendo permiso para acariciarlo. Uno a la vez, dijo Jackson con una sonrisa. Y con caricias suaves. Es amigable, pero también es un perro de trabajo, así que debemos ser respetuosos. Durante la siguiente hora, Atlas se convirtió en el centro de atención. Los estudiantes hicieron preguntas. ¿Cómo supo que había alguien en la casa? ¿Tiene superpoderes? ¿De verdad puede oler a los malos? Y Jackson respondió a cada una con paciencia, explicando cómo funcionaba el entrenamiento canino, cómo el olfato de los perros era miles de veces más potente que el de los humanos, y cómo Atlas simplemente había estado haciendo lo que le habían enseñado. Pero cuando un niño pequeño, un niño tranquilo llamado Liam que rara vez hablaba, levantó la mano y preguntó, ¿es un superhéroe? Jackson hizo una pausa. Miró a Atlas, que permanecía sentado pacientemente, con las orejas erguidas y la mirada amable. Y luego miró a Mia, que irradiaba orgullo. Sí, dijo Jackson en voz baja. Creo que sí. Al final de la visita, el director le entregó a Atlas un certificado especial, mascota honoraria de la clase, y los estudiantes cantaron una canción que habían compuesto sobre héroes. Mia se paró junto a Atlas, con la mano apoyada en su cabeza, y cuando terminó la canción, se inclinó y susurró, «Eres el mejor, Atlas. El mejor de todos». Atlas le lamió la mejilla y la clase estalló en risas y aplausos. Esa noche, de vuelta en casa, la familia Harley se reunió en la sala. Elena le había preparado a Atlas una cena especial, pollo a la parrilla con batatas, su favorita, y todos se sentaron juntos, viéndolo comer con entusiasmo. Hoy recibí una llamada, dijo Jackson, mirando a Elena. Del comandante de la unidad canina. Elena levantó una ceja. ¿Sobre qué? Quieren presentar a Atlas en sus materiales de reclutamiento. Mostrar lo que los perros retirados aún pueden hacer, como su entrenamiento nunca los abandona. Creen que su historia podría inspirar a otros departamentos a invertir más en sus programas caninos. Elena sonrió. ¿Qué dijiste? Dije que lo pensaría, respondió Jackson. Pero, ¿en serio? Creo que es una buena idea. Si la historia de Atlas puede ayudar a proteger a otros niños, a otras familias, entonces vale la pena compartirla. Mia, acurrucada en el sofá con una manta, miró a su padre. Eso significa que Atlas es famoso ahora. Jackson se rió. No sé si es famoso, pero definitivamente es especial.
Podría habértelo dicho, dijo Mia con naturalidad, y todos rieron. Más tarde esa noche, después de que Mia se había ido a la cama, Jackson y Elena estaban en el patio trasero, mirando a Atlas patrullar el perímetro de la cerca, un hábito que había adquirido desde el robo, como para asegurarse de que todo estaba seguro. ¿Crees que estará bien?, preguntó Elena en voz baja. ¿A largo plazo? Sí, dijo Jackson, rodeándola con el brazo por la cintura. Es fuerte. Y tiene la mejor terapeuta del mundo. Señaló a Atlas con la cabeza. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Tenemos suerte. Mucha, mucha suerte. Lo somos, asintió Jackson. Por él. Permanecieron en un cómodo silencio, observando a su perro guardián hacer lo que mejor sabía hacer, mantener a su familia a salvo. El invierno se instaló en el vecindario, trayendo consigo oscuridad temprana, céspedes cubiertos de escarcha y guirnaldas de luces navideñas que centelleaban desde los tejados. La casa de los Harley lucía festiva. Elena se había desvivido por decorar, quizás compensando en exceso el trauma de octubre, llenando cada rincón de calidez y luz. Pero bajo la apariencia alegre, los preparativos para el juicio de Colin Briggs estaban en marcha. La fiscalía había construido un caso sólido, respaldado por las pruebas físicas, el cuaderno y el testimonio de múltiples testigos. Jackson había sido citado a declarar, al igual que varios peritos forenses. Mia no tendría que testificar. El fiscal les aseguró que su declaración inicial sería suficiente y que no la someterían a contrainterrogatorio. Aún así, el juicio se cernía como una sombra. Cada vez que los abogados llamaban con novedades, Jackson apretaba la mandíbula y a Elena le temblaban las manos. Intentaron ocultarle a Mia los detalles, pero ella era perspicaz. Sabía que algo importante se avecinaba. Una tarde de principios de diciembre, mientras afuera empezaba a nevar, Mia estaba sentada a la mesa de la cocina haciendo la tarea mientras Atlas yacía a sus pies. Jackson entró del garaje, sacudiéndose la nieve de la chaqueta, y se detuvo al verlos, su hija inclinada sobre su cuaderno de matemáticas, con la barbilla de su perro apoyada en su zapato. La imagen era tan normal, tan apacible, que por un instante, casi pudo olvidar la pesadilla que habían vivido. «Hola, chaval», dijo, colgando la chaqueta en la percha. «¿Cómo va la tarea?» «Las matemáticas son horribles», declaró Mia. «¿Por qué necesitamos saber fracciones?» Jackson rió entre dientes. «Los usarás más de lo que crees. ¿Necesitas ayuda?» «No, ya lo tengo», dijo Mia, borrando algo con férrea determinación. Luego, sin levantar la vista, preguntó, «Papá, ¿cuándo es el juicio?» Jackson intercambió una mirada con Elena, que acababa de entrar en la habitación. «En unas semanas», dijo con cautela. «Justo después de las vacaciones. ¿Tendré que verlo?» «No, cariño. No tendrás que estar en el tribunal». Mia asintió lentamente, aún concentrada en su periódico. «Bien, porque no quiero volver a verlo nunca más». «No tendrás que hacerlo», dijo Elena con firmeza, acercándose a ella. «Los abogados tienen todo lo que necesitan. Y tú, mi valiente niña, ya has cumplido con tu parte con solo decir la verdad». Mia miró a su madre y luego a su padre. «Irá a la cárcel para siempre». «Por muchísimo tiempo», dijo Jackson. «Tanto como para que seas adulto antes de que él pueda solicitar la libertad condicional». Eso pareció satisfacerla. Volvió a su tarea, y Atlas se movió ligeramente, golpeando el suelo con la cola. El juicio comenzó el 9 de enero, un lunes frío y gris que se sentía apropiadamente sombrío. Jackson asistió todos los días a la vista, sentado en la galería con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Elena acudía cuando podía, entre turnos en el hospital. Se tomaron de la mano durante el difícil testimonio, sobre todo cuando el psicólogo forense explicó el patrón de comportamiento depredador que exhibía Briggs. La fiscalía presentó las pruebas metódicamente: el cuaderno con los registros de vigilancia, la bolsa de lona con cuerda y cinta adhesiva, las fotografías de Mia. Llamaron a los vecinos que habían visto a Briggs merodeando por la calle. Llamaron al cerrajero experto, quien testificó que la puerta trasera mostraba claras señales de haber sido forzada. Y llamaron a Jackson. En el estrado, Jackson describió haber llegado al lugar de los hechos, haber encontrado a Atlas bloqueando la puerta, haber entrado en la casa y haber descubierto a Briggs escondido en el armario de Mia. Su voz se mantuvo firme y profesional hasta que el fiscal preguntó: «Oficial Harley, ¿qué habría pasado si su perro no hubiera alertado a su hija del peligro?» La compostura de Jackson se quebró, solo por un instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas y su voz se volvió áspera. «Mi hija habría entrado en esa casa, en su habitación, donde un depredador la esperaba con cuerda y cinta adhesiva. Y yo,
Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. No sé si la habríamos recuperado. La sala quedó en silencio. Incluso el abogado defensor parecía incómodo. No hay más preguntas, dijo el fiscal en voz baja. La defensa intentó presentar a Briggs como un enfermo mental, como alguien que había cometido errores sin intención de causar daño. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de emitir un veredicto, culpable de todos los cargos. 2 semanas después, durante la sentencia, el juez no se anduvo con rodeos. Señor Briggs, usted es un depredador. Acosó a una menor, invadió su casa y la acechó con herramientas diseñadas para contenerla y secuestrarla. Solo la vigilancia de un perro entrenado y la rápida reacción de las fuerzas del orden evitaron una tragedia. Lo condeno a 25 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Además, será registrado como delincuente violento y, al ser liberado, estará sujeto a supervisión de por vida. Cayó el mazo y se llevaron a Colin Briggs esposado. Jackson cerró los ojos y sintió que se le quitaba un peso del pecho. Se acabó. Esa noche, la familia Harley se reunió en la sala. Mia se sentó entre sus padres en el sofá. Atlas se estiró en el suelo a sus pies. Elena había pedido pizza, la favorita de Mia, y comieron en un cómodo silencio, con la televisión poniendo una película ligera de fondo. ¿De verdad se acabó?, preguntó finalmente Mia, con voz queda. Se acabó de verdad, confirmó Jackson. Irá a prisión por mucho, mucho tiempo. Mia asintió, asimilando la situación. Luego se deslizó del sofá y se arrodilló junto a Atlas, rodeándolo con los brazos. Gracias por protegerme, susurró contra su pelaje. Te quiero muchísimo. La cola de Atlas se movió y giró la cabeza para lamerle la mejilla, un gesto tan tierno y cariñoso que Elena tuvo que apartar la mirada mientras las lágrimas corrían por su rostro. Él también te ama, dijo Jackson en voz baja. Más de lo que jamás sabrás. La primavera llegó con una explosión de color. Cerezos en flor, narcisos y tulipanes tiñeron el vecindario de alegres tonos. La casa Harley también se sentía más luminosa, como si el veredicto hubiera levantado una maldición. Las pesadillas de Mia se hicieron menos frecuentes. Recuperó la risa. Se unió al club de arte de la escuela y empezó a hacer voluntariado en el refugio de animales local los fines de semana, inspirada por el heroísmo de Atlas para ayudar a otros animales necesitados. Pero el cambio más significativo llegó en forma de invitación. Un sábado por la mañana, Jackson recibió una llamada de la jefa Margaret Sullivan, jefa del departamento de policía de la ciudad. Jackson, dijo con tono cálido pero serio, tengo una propuesta. El departamento quiere establecer un programa de extensión comunitaria centrado en la educación canina y la seguridad en el hogar. Queremos enseñar a las familias a reconocer amenazas, a trabajar con sus perros y a crear entornos más seguros. Y queremos que Atlas sea la imagen de este programa. Jackson parpadeó, sorprendido. ¿Quieres que Atlas salga del retiro? No a tiempo completo, aclaró Margaret. Pero sí apariciones públicas, escuelas, centros comunitarios, ferias de seguridad. Muéstrenle a la gente lo que puede hacer un perro bien entrenado. Lo que hizo su perro. Creemos que podría salvar vidas. Jackson miró al otro lado de la sala, hacia donde Atlas yacía despatarrado en su cama, roncando suavemente. El perro ya tenía 10 años, seguía sano y activo, pero sin duda era un adulto mayor. Déjame hablar con mi familia, dijo Jackson. Esa noche, les presentó la idea a Elena y Mia durante la cena. ¿Qué les parece?, preguntó. No sería peligroso. Solo apariencias, demostraciones. Pero quería asegurarme de que ambas estuvieran cómodas con ello. Elena se quedó pensativa. ¿Le hará bien? ¿O le causará estrés? Sinceramente, creo que le encantaría, dijo Jackson. Atlas fue criado para trabajar. Incluso jubilado, necesita un propósito. Esto podría proporcionárselo. Mia, que había estado callada, habló de repente. Creo que deberíamos hacerlo. Porque lo que me pasó a mí podría pasarles a otros niños. Y si Atlas puede enseñarles a estar seguros, entonces deberíamos hacerlo. Elena se acercó y le apretó la mano a su hija. Eres muy sabia, cariño. Entonces, ¿es un sí?, preguntó Jackson. Es un sí, confirmó Elena. El programa se lanzó en abril con una conferencia de prensa en el ayuntamiento. Atlas, con su viejo chaleco antibalas, ahora un poco ajustado a la cintura, se sentó orgulloso junto a Jackson mientras el jefe Sullivan explicaba la iniciativa. Los flashes de las cámaras,
Los periodistas hicieron preguntas, y Atlas, siempre profesional, mantuvo la calma y la serenidad. Este programa, dijo el jefe Sullivan, dirigiéndose a la multitud, se trata de empoderar, de enseñar a las familias a reconocer el peligro y a tomar medidas proactivas para protegerse. Y no hay mejor embajador que Atlas, un perro que literalmente salvó la vida de un niño al confiar en su entrenamiento y sus instintos. Durante los meses siguientes, Atlas se convirtió en una celebridad local. Visitó escuelas, demostrando cómo los perros podían detectar olores inusuales y alertar a las familias del peligro. Apareció en ferias de seguridad, donde los niños aprendieron sobre el peligro de los extraños y la seguridad en el hogar. Incluso participó en un anuncio de servicio público sobre la importancia de adoptar perros retirados. Y donde quiera que iba, la gente se detenía para estrecharle la mano a Jackson, acariciar a Atlas y agradecerle su servicio. Pero los momentos más significativos eran los más tranquilos, cuando un niño que le tenía miedo a los perros se acercó con cautela y tocó el suave pelaje de Atlas, y su miedo se desvaneció. O cuando un padre se acercó a Jackson y le dijo, «Acabamos de adoptar un perro rescatado por Atlas. Queremos que nuestros hijos también tengan esa protección». Una tarde de junio, Mia acompañó a su padre y a Atlas a una escuela primaria al otro lado de la ciudad. Le habían pedido que compartiera su historia, de acuerdo con su edad, por supuesto, y ella aceptó, pues quería ayudar a otros niños a sentirse más seguros. De pie frente a un gimnasio lleno de estudiantes, Mia sostenía un micrófono y hablaba con una seguridad que enorgulleció a Jackson. «El año pasado me pasó algo aterrador», comenzó. «Una persona malvada entró en mi casa. Pero mi perro, Atlas, sabía que algo andaba mal. No me dejó entrar, y por eso la policía lo atrapó antes de que pudiera hacerme daño». Hizo una pausa y miró a Atlas, que estaba sentado a su lado. «No te cuento esto para asustarte. Es para enseñarte que los perros son increíbles. Pueden protegernos de maneras que no siempre entendemos. Así que, si tienes un perro y se comporta de forma extraña, ladrando a algo bloqueándote el paso, no lo ignores. Cuéntaselo a un adulto. Porque tu perro podría estar intentando protegerte, igual que Atlas me protegió a mí». Los estudiantes estallaron en aplausos y Mia sonrió. Una sonrisa real y genuina que iluminó su rostro. Para el verano, el programa se había expandido a los condados vecinos. Jackson estaba capacitando a otros cuidadores de perros para realizar actividades de divulgación similares, creando una red de educación y concienciación. Y Atlas, aunque avanzaba un poco más lento ahora, disfrutaba cada minuto. Movía la cola cada vez que Jackson sacaba el chaleco canino y saludaba a cada niño con gentileza y paciencia. Una cálida tarde de julio, la familia Harley estaba sentada en su patio trasero, con luciérnagas danzando en el crepúsculo y el aroma a hamburguesas a la parrilla flotando en el aire. Mia yacía sobre una manta con Atlas, leyendo en voz alta un libro mientras el perro dormitaba plácidamente a su lado. Elena se apoyó en Jackson, con la cabeza sobre su hombro. «Míralos», dijo en voz baja. «Ha llegado tan lejos». «Ambos lo hicieron», respondió Jackson. Atlas le devolvió la seguridad. Y ella le dio un nuevo propósito. Elena sonrió. «Creo que se salvaron mutuamente». Jackson asintió, observando a su hija y a su perro, dos almas unidas por el trauma y sanadas por el amor. «Sí», dijo en voz baja. «Creo que tienes razón». Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Atlas levantó la cabeza y miró a Jackson. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Jackson comprendió lo que el perro siempre había sabido. Esa familia merecía ser protegida. Ese amor merecía ser defendido. Y que, a veces, los grandes héroes vestían pieles y caminaban a cuatro patas. Los años transcurrieron lentamente. Mia se convirtió en una adolescente segura de sí misma que soñaba con ser veterinaria. Fue voluntaria en el refugio de animales, donde contó la historia de Atlas a todas las familias que consideraban adoptar, enfatizando la importancia del entrenamiento y la confianza. Tenía una foto de Atlas en su escritorio, de joven, con el uniforme de policía, y cada vez que se enfrentaba a un desafío, la miraba y recordaba. Asterisco, sé valiente. Mantente alerta. Confía en tus instintos, asterisco. Atlas envejeció con gracia. Para su 12º cumpleaños, había perdido bastante ritmo. Sus paseos eran más cortos, sus siestas más largas, y su hocico, antes negro azabache, se había vuelto blanco como la nieve. Pero su mirada seguía siendo aguda y amable, y su devoción por Mia nunca flaqueó. El programa de extensión comunitaria siguió prosperando, ahora gestionado por equipos caninos más jóvenes, pero Atlas aparecía ocasionalmente en eventos especiales.
Y cada vez, los niños que habían escuchado su historia acudían con rostros radiantes de admiración, pidiendo conocer al perro héroe. Una fresca tarde de otoño, 4 años después del incidente, Mia llegó a casa de la escuela y encontró a Atlas tumbado en su rincón favorito del porche, justo donde había hecho guardia aquel día aterrador. Se sentó a su lado, acariciando su pelaje canoso con los dedos. «¿Recuerdas cuando no me dejabas entrar a casa?», dijo en voz baja. Estaba tan confundida. No entendía por qué mi mejor amiga me gruñía. Sonrió, con lágrimas en los ojos. «Pero tú lo sabías. Siempre lo supiste». Atlas levantó la cabeza y la apoyó en su regazo, su cola golpeando débilmente contra las tablas de madera. «Voy a ser veterinaria», le dijo Mia, «para poder ayudar a animales como tú. Animales que protegen a la gente, que la aman, que hacen del mundo un lugar mejor con solo estar en él». Los ojos de Atlas se cerraron y Mia se sentó con él mientras el sol de la tarde pintaba rayas doradas en el porche. Cuando Atlas falleció pacíficamente mientras dormía a los 13 años, la familia Harley sintió un profundo dolor. Pero también celebraron. Organizaron un homenaje en el parque local, donde cientos de personas acudieron a rendirle homenaje. Policías uniformados. Familias cuyos hijos habían conocido a Atlas en la escuela. Desconocidos que se habían inspirado en su historia. El jefe Sullivan le entregó a Jackson una placa, en memoria de K9 Atlas, guardián, héroe, amigo. Mia pronunció un panegírico que no dejó ni una sola gota de lágrimas entre el público. Atlas me enseñó que los héroes no siempre llevan capa, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. A veces tienen pelaje, 4 patas y un corazón tan grande como para proteger a todos sus seres queridos. Él me salvó la vida. Dedicaré el resto de la mía a asegurarme de que perros como él sean valorados, protegidos y amados como se merecen. La multitud estalló en aplausos y Mia lanzó un puñado de semillas de flores silvestres al viento, un tributo viviente a una vida bien vivida. Años después, la doctora Mia Harley, ahora veterinaria con licencia especializada en perros de trabajo, se encontraba en su clínica examinando a un joven pastor alemán destinado a entrenamiento policial. El cuidador del perro observaba con nerviosismo cómo Mia recorría el cuerpo del animal con las manos, revisando sus articulaciones, dientes y reflejos. «Es perfecto», dijo Mia con una sonrisa. «Fuerte, sano e inteligente. Va a hacer un trabajo increíble». «Gracias, doctor Harley», dijo el guía. «Me enteré de lo que hizo su perro, Atlas». La sonrisa de Mia se suavizó. Era único. Pero todos los perros tienen ese potencial. Ser leales, valientes, proteger a quienes aman. Tu trabajo es confiar en él. Adiestrarlo bien, pero también escucharlo. Porque a veces, los perros saben cosas que nosotros no sabemos. El cuidador asintió con seriedad. «Lo haré. Lo prometo». Cuando se fueron, Mia miró la fotografía enmarcada que tenía en el escritorio. Atlas en su mejor momento, de pie, orgulloso junto a su padre, con los ojos brillantes de inteligencia y propósito. «Espero hacerte sentir orgulloso», susurró. Y en algún lugar, en la forma en que la luz del sol entraba por la ventana y calentaba su rostro, sintió la respuesta. «Asterisco eres». Porque el legado de Atlas no se limitó a un momento de heroísmo. Se trató de toda una vida de amor, un testimonio del vínculo inquebrantable entre los humanos y los perros que los protegen. Y ese legado viviría en cada unidad canina, en cada familia que adoptó un perro rescatado, en cada niño que aprendió a confiar en sus instintos. Atlas había salvado a más que solo Mia ese día. Le recordó al mundo lo que significaba ser un héroe.